I'm Sudha Jamthe. Jane, my name is not silent. I'm a technology futurist. Soy Sudha Jamthe y bueno, soy una futurista tecnológica. So I come from a mix of academic, business, and strategy background. Mi background es una mezcla de trabajos estratégicos, operativos y académicos. So I teach AI at Stanford Continuing Studies. Yo soy profesora de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. And I also teach AI and AI ethics at Barcelona Technology School. Y también enseño IoT en la Barcelona Technology School. And Business School of AI. Y en la Business School of AI, de inteligencia artificial. So in terms of my past background in industry, I was responsible for mobile growth using analytics to build a $27 billion business. En cuanto a mi experiencia de negocios, yo fui responsable de crecimiento móvil, un negocio de 27.000 millones de dólares. I'm very happy to be here because my real passion is to mentor business leaders to go transform businesses. Y realmente es un placer para mí estar aquí porque mi verdadera pasión es ser mentora de líderes de negocios para poder avanzar en el mundo de la inteligencia artificial y la IoT. So as a technology futurist, I like researching the latest in technology. Como futurista, a mí me gusta investigar justamente lo que está por venir en la tecnología. And I teach business users and product managers to go create growth without doing any coding. Y les enseño a los líderes de negocios a alcanzar el crecimiento y la innovación sin tener que hacer ningún coding, ninguna codificación, ni programación. And as you'll see, where the real power of AI lies very soon in my presentation. Y ahora van a ver muy pronto en mi presentación dónde está el verdadero poder, la verdadera potencia de la inteligencia artificial. Okay, so I've written multiple books, but I wanted to share one book, which is about cognitive IoT that I've written that got translated in Portuguese. Yo escribí muchos libros, pero hay uno en particular que les quiero mencionar, que es sobre el conocimiento cognitivo en la inteligencia artificial, que está traducido al portugués. And with the help of this audience, someone here, maybe I can get it translated to Spanish too. Y no me cabe ninguna duda que con la ayuda de ustedes, con alguien que está en la audiencia, lo vamos a lograr traducir al español también. Okay. And in terms of my area of research, I focus on data science for business users using no-code AI. Entonces, en cuanto a mi área de investigación, yo me especializo en data science, en ciencia de datos. And my long-term research interest and teaching has been in AI in autonomous vehicles. Y mi área de interés históricamente ha sido la inteligencia artificial aplicada a los vehículos autónomos. And another area of my work is on designing AI, which is called AIX, and about building AI ethically. Y otra área de trabajo mía es el diseño de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético, que es lo que conocemos en la jerga como AIX. Okay. So what is IoT? Bueno, ¿qué es la IoT? So IoT is usually defined as adding connectivity to objects to the internet. Generalmente se lo define como agregar conectividad a los objetos, conectividad de internet a los objetos. And it is always talked about as building disruptive business models. Y siempre se lo menciona para crear modelos de negocios disruptivos. I define IoT as something bigger than that. Pero yo lo defino como algo que va más allá de eso. So for me, IoT is a whole new reality and cascading business disruption. Para mí es una nueva realidad y es una disrupción de los negocios en forma de cascada. And it is done with data. A partir de los datos. And this data can come from our bodies
as biometrics, Puede venir estos datos de nuestros cuerpos, eso es la biométrica. or it can come from cars, Puede venir de autos, or from our homes, de nuestras cities, casas, de nuestras ciudades, or all kinds of things in our homes or airlines or industry. y todo tipo de cosas en nuestros entornos, en nuestros hogares, de las aerolíneas, de todo tipo de cosas y entornos. Or even our brains, our thinking. Incluso de nuestro pensamiento, de nuestros sueños. So it is about a new reality to create a cascading business Por eso disruption. estamos hablando de una nueva realidad para crear negocios disruptivos en forma de cascada. So what is artificial intelligence? ¿Qué es la inteligencia artificial? So what I've put together here is a collection of technologies that makes artificial intelligence. Esto es una sumatoria de las tecnologías que conjugan la inteligencia artificial. So as you can see, the size of the bubbles is proportionate to what is more commonly used in industry. El tamaño de las burbujas es proporcional a lo que se utiliza más comúnmente en la industria. I'm not going to read through just No all voy, the bubbles. no voy a leer todas porque ustedes ya las pueden identificar. But the most common technology you would see in artificial intelligence is machine learning. Pero lo más común que ustedes van a ver en la inteligencia artificial es machine learning. And as we spoke about, IoT is about creating that business disruption with data. Y como hablamos de que la IoT consiste en crear a partir de los datos negocios disruptivos, So all that connectivity is creating data, that data is going to power artificial intelligence. al fin y al cabo son los datos los que van a potenciar la inteligencia artificial. So if it is just raw data and you're going to make sense of it, it's machine learning. Entonces, si son solamente los datos crudos, si ustedes quieren analizarlos, entonces para eso van a utilizar machine learning. Or depending on the type of data, if it is image or video, it's computer vision, or it could be voice, or it could be text and natural language processing. O dependiendo también del tipo de datos, pueden ser imágenes, datos de computación, pueden ser datos de voz, pueden ser datos de texto, los que sean analizados. Okay. So here you see the landscape for machine intelligence. Este es el panorama de la inteligencia artificial. And you can see at the top row is variety of technologies that we just spoke about. En la parte de arriba pueden ver las tecnologías clave, que son algunas de las cuales acabamos de mencionar. The real power when IoT and artificial intelligence comes together is Pero, about. yeah, go ahead. So the real power when IoT and artificial intelligence comes together is about rethinking industries. Pero el verdadero poder donde la IoT y la inteligencia artificial se conjugan es en el repensar las empresas. Rethinking your enterprise. Repensar tu empresa. And rethinking how you support your customers. Y repensar cómo le brindamos soporte a nuestros clientes. And rethinking what that human-computer interface looks like. Y repensar cómo es esa interfaz entre el humano y la computadora. So depending on your background, I want you to focus on this middle part of rethinking industries and recognize your industry in here. Y entonces, dependiendo de la industria de la cual provengan, los aliento a que ustedes miren en esta parte donde dicen repensar las empresas y ustedes se identifiquen con el tipo de industria en la cual trabajan. And every possible industry is impacted by AI IoT. It's pervasive. Es pervasivo, es decir, que la IoT afecta todo tipo de industria. Because IoT is everywhere, producing data that's going to feed the artificial intelligence. Porque IoT está en todos lados, alimentando los datos que van a alimentar la inteligencia artificial. So I'm going to specifically focus on AI in Latin American market.
Voy a hablar específicamente ahora sobre la inteligencia artificial en el mercado latinoamericano. So I have a question for you. What do you Una think is pregunta. the size of the AI business? ¿Ustedes qué piensan acerca del volumen del negocio de la inteligencia artificial? ¿Me pueden alguien responder cuál es el volumen de inteligencia artificial en América Latina? Is it $100 trillion or ¿Son is it 100 $4 mil trillion? trillones o son 4 trillones de dólares And en we el are año looking at 2025. pensando en el año 2025? Okay, so I see one answer as 4 trillion. Bueno, Are there more? ¿alguien me respondió? ¿Alguien dijo 4? And I see more as 100. Ahora vienen más respuestas, dicen 100. So because of the our limitation in time, I'm going to give you the answer quickly. Les voy a responder rápidamente porque tenemos poco tiempo. So 100 trillion is the technology business, AI as a service. La tecnología de inteligencia artificial como servicio representa 100 trillones de dólares. And 4 trillion is what we are heading in LATAM by 2025 with AI. Ese es el total. Y 4 trillones es la expectativa para América Latina en 2025. So can you imagine a $100 trillion technology industry powering just $4 trillion of business? ¿Pueden imaginarse una industria de 100 trillones de dólares brindándole potencia o alimentando otra industria menor de 4 trillones? So the answer is La respuesta es, the business from AI IoT is much bigger than 100 trillion, and it is just getting started at 4 trillion. en realidad, el negocio de IoT es mucho más grande que 100 trillones. 100 trillones es como el punto base del cual estamos comenzando. So what is it waiting for? Entonces, ¿qué están esperando? So here is data from Statista showing the Acá growth tenemos, in AI industry in LATAM. acá tenemos datos del crecimiento de la industria de la inteligencia artificial en América Latina. And we are at 1.34. Estamos en 1.34. And it is beginning to scale up fast. Y como pueden ver, el crecimiento es rápido. So by 2025, we are going to be closer to 5 trillion. En el año 2025 vamos a estar cerca de los 5 And mil millones. going towards a higher potential. Y va a seguir creciendo. So I want to drill deeper. What are the three parts of our business that are most influenced by IoT? ¿Cuáles son las 3 partes de nuestro negocio que son los más usados en la tecnología de inteligencia artificial? Les pido por favor si se pueden mutear porque hay mucho ruido en la... Oh, sorry, I was asking the participants to mute themselves because it's a lot of noise. Go ahead, please. Yes. So the 3 areas, as you can see, is customer service. Las 3 áreas principales son servicios al cliente. And logistics and supply chain is growing really fast. Está creciendo muy rápidamente, cadena de suministros y logística. And sales and marketing. Y ventas y marketing. So the good news is, even if you're not in supply chain industry, customer service and sales and marketing is everywhere. Y la buena noticia es que si no están en ninguno de estos 3 sectores, el crecimiento se está dando en todos lados. So I'm going to give you 3 examples. Les voy a dar 3 ejemplos. And this is Claybot from Mexico. Este es Claybot de México. And where the customer service bot actually takes us to meet customers wherever they are. En donde el bot de clientes nos lleva a hablar con los clientes directamente. So customer service using a chatbot is a form of AI using natural language processing. Bueno, esta es una forma de inteligencia artificial utilizando procesamiento de idiomas. Estos son los
los chatbots de servicios al cliente. So here you see the example of Claybot focusing on AI talent acquisition. Entonces, este es un caso de Claybot que está orientado a la adquisición de talentos de inteligencia artificial. And what does meeting the customer wherever they are means? ¿Y qué significa encontrarnos con el cliente donde sea que estén ubicados? So you don't need to download a new app and go start chatting. You can Es decir, actually connect with no, any messaging app. no hay que bajar una app para estar conectados, simplemente se pueden conectar con cualquier aplicación de mensajería. So that is one example where it is about connectivity. And where is the connectivity here? Where is the IoT in here? ¿Y dónde está la IoT aquí? ¿Dónde está la conectividad? So can anybody give me a guess? A ver si alguien me puede responder. ¿Dónde está la IoT, la IoT en este ejemplo? So IoT doesn't mean that you have sensors and you actually have to add a physical thing, because it's all about data feeding the artificial intelligence. En realidad la IoT no tiene nada que ver con que haya sensores que estén identificando datos, sino que tiene que ver con los datos que son alimentados a la inteligencia artificial. In this case, all the sensors and identifying where the customer is coming from your connected phone. En este caso, el único sensor existente es el que viene del teléfono que nos dice dónde está ubicado el cliente. Okay. The second company I want to share about is called Less Industries from Argentina. Bueno, esta es una empresa que se llama Less Industries de Argentina. And we spoke about how logistics and supply chain is a huge, big industry that is growing with promise in AI IoT. Bueno, en IoT hablamos de que uno de los sectores que más está creciendo es el sector de cadena de suministros y de logística. And when we talk about logistics and supply chain, it crosses over multiple industries. Cuando hablamos de logística, de cadena de suministros, estamos hablando de algo que atraviesa a una gran variedad de industrias. And it could be in agriculture, it could be in shipping, it could be in various different transportation. Puede ser en transporte naval, puede ser en agricultura, puede ser en otro tipo de transporte. And again, this is about creating transparency of the supply chain. Esto es básicamente se trata de crear una planificación para la cadena de suministros. So we spoke about how sensors from IoT give data, and that creates artificial intelligence. Hablamos de cómo los sensores alimentan la inteligencia, la IoT, y esto genera datos que se realimentan con la inteligencia artificial. So with supply chain, it is about tracking where your parts are at any given time. Entonces, con la cadena de suministros, lo que se trata es de hacer una trazabilidad de dónde están nuestras partes o nuestros envíos en cualquier momento. So that transparency is the first step to efficiency. Esa transparencia es el primer paso para la eficiencia. And why do you think supply chain is a huge industry that AI impacts for Latin America? ¿Y por qué piensan que la cadena de suministros es un área de crecimiento enorme para la inteligencia artificial en América Latina? So there are a lot of logistics points within Latin America in the distribution. Hay muchísimos puntos de logística de distribución en la geografía de América Latina. Did you know that Zara actually customizes fashion for Brazil inside Brazil itself? Por ejemplo, ustedes no sé si sabían que Zara tiene su centro de distribución para Brasil en el mismo Brasil. And they do that only for Brazil, and anywhere in the world, they actually ship from somewhere else. Y, o sea, tienen un centro de distribución exclusivo para Brasil. Y es el único país del mundo donde lo tienen. En el resto del mundo lo hacen desde los depósitos centralizados. So if you are anywhere closer to logistics industry, I would recommend take a look at it for Latin America. You would be surprised what you would find very close to home. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en la industria textil, los invito a que lo analicen y se van a sorprender de las posibilidades que tienen muy cerca de donde ustedes viven.
I have a student who actually tracks COVID supplies to keep the temperature right during the entire distribution. Yo tengo un estudiante, por ejemplo, que hace el seguimiento de los suministros de COVID para que la temperatura sea la correcta a lo largo de toda la cadena de suministro. So as you can see from this picture, keeping things at the right temperature is a very big part of managing the supply chain. Por ejemplo, una parte muy importante de tener, de manejar de manera correcta la cadena de suministro es hacerlo con la temperatura correcta. So transparency of a part at any given time in any given place in the supply chain. Entonces la transparencia de cualquier suministro en cualquier momento, en cualquier lugar de la cadena de suministro. And ensuring that they are maintained at the right temperature. Y asegurar que se mantengan a la temperatura correcta. And collecting this data and applying artificial intelligence to create efficiency in your processes. Y colectar los datos y aplicarlos a la inteligencia artificial para generar procesos más eficientes. So that is the power of supply chain. Ese es el poder de la cadena de suministro. Okay. So the third one, we spoke about customer service. Hablamos de servicios al cliente. Supply chain. Y hablamos de cadena de suministro. So the third one we saw as an opportunity was in marketing and sales. Y una tercera oportunidad que detectamos fue en marketing y ventas. And since marketing and sales touches every industry, I thought I would actually now give you a broader example and not just one company. Y como en realidad, al igual que en los anteriores, marketing y ventas también tiene que ver con una gran cantidad de industrias, voy a hablar en general en lugar de hacerlo de manera aplicada con un sector específico. So if you remember in the beginning, I said I enjoy mentoring business leaders to go transform your business. Les dije al principio que yo lo que más disfruto es ser mentora de líderes de negocios para que puedan transformar sus negocios. So I want you to start thinking about what powers all this AI, how you as a business person has a special superpower in doing that. Entonces, lo que quiero que piensen es qué es lo que le da potencia a todo esto. Es decir, cuáles son los poderes que están detrás de toda esta reconstrucción de los negocios. So with marketing and sales, you naturally have data with every customer touch point. En cada touch point de clientes, obviamente, con marketing y venta, tenemos datos del cliente. So even if you don't have customers, you're getting started to a whole new business, you're going to be trying to reach the customers. Aunque no tengan datos porque todos recién están comenzando, lo que están tratando de hacer es llegar al cliente. So next best click is an algorithm. Next best click se llama un algoritmo. Which tells you which touch point is best to reach the customer. Is it an event? Is it email? Is it a phone call? Que les dice cuál es el touch point que es el más ideal para alcanzar al cliente. ¿Es un evento? ¿Es un email? Lo pueden hacer a través de una llamada telefónica. And you can actually get AI to find out who are the top customers that you should go after next. Y la inteligencia artificial les puede decir quiénes son los clientes principales que tienen que buscar. And what contributes to identifying these customers? ¿Y qué contribuye a la identificación de estos clientes cuando partimos de una lista muy grande? All that is data. Todo eso es datos. And data from the past, even if you didn't succeed in reaching a customer. Datos del pasado, incluso si no tuvimos éxito en alcanzar al cliente. So that's the beauty of making AI to work for you, is because as long as you have data, whether it is from the past success or past failure, it doesn't matter. The data can teach the AI. Entonces, esa es la belleza de trabajar con inteligencia artificial. Mientras uno tenga datos, ya sean del pasado y ya hayan sido exitosos o no, esos son los datos que van a alimentar la inteligencia artificial. So when we're talking about transforming businesses, entonces, cuando hablamos de la transformación de los negocios, you can look at one segment of customers and say, I want to go to a new set of customers. Ustedes pueden analizar un determinado segmento de clientes y pueden decir, me interesa este o puedo avanzar hacia otro segmento de clientes.
you can bring your knowledge from one market and scale to another market. Pueden traer el conocimiento de un mercado y escalarlo a otro mercado. You can take your experience from one product and expand your product line. Pueden tomar la experiencia de un producto y expandirlo a otros productos. And you can do this for any industry to reach any customer. Y lo pueden hacer en cualquier industria para llegar a cualquier tipo de cliente. So what is common among all AIT opportunities? Entonces, ¿qué tienen en común todas las oportunidades de IoT? Do you want to suggest what you think is the common in the chat? ¿Alguien me quiere responder en el chat? ¿Qué piensa que tienen en común todas estas oportunidades? So data is the common thread. Datos. Datos es lo que And- tienen en común. And you use this data to create value for your business. Y se usan estos datos para crear valor para su negocio. Thank you, Rodolfo and Cecilia, for Gracias, Rodolfo y Cecilia, por su respuesta. Gracias. yes. And Cecilia also adds that it's data collection and processing in real time. Y recolección de datos y procesamiento en tiempo real. Eso lo agrega Cecilia. So there is so much about collecting the right data and creating value from the data. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con recolectar los datos correctos y generar información a partir de esos datos. Generar valor a partir de esos datos. Yeah, go ahead, sorry. Yes. And since this data is about your customers, you want to respect privacy and do this ethically. Y como estos datos son de los clientes, hay que hacerlo de manera privada y respetando la ética. And real time, it can be real time processing, it might be historic data. Pueden ser datos procesados en tiempo real o pueden ser datos históricos. And AI just needs data. Ahí, en la inteligencia artificial, solo necesita datos. So in summary, En resumen, we looked at how all AI is powered by data. vemos que toda la inteligencia artificial está alimentada por datos. And connectivity from IoT gives you the data. La conectividad de la IoT nos brinda esos datos. And the data can be text, images, videos, voice, or just numbers. Pueden ser números, voz, texto, voz Of videos. o videos. And we looked at 3 different areas of customer support. Ahí vemos 3 áreas distintas de servicios al cliente. And huge opportunity in Latin America from logistics and supply chain. Y una gran oportunidad para América Latina en las cadenas de suministro ya existentes. And marketing and sales, which covers every possible industry. Y marketing y ventas que cubre una gran cantidad de industrias. And it is all powered by data. Todo alimentado por datos. Now, coming back to that question I started with. Entonces volvemos a la pregunta con la que empezó todo. What is your superpower in making AI happen? ¿Cuál es su poder para hacer que la inteligencia artificial sea una realidad? In transforming your industry. Para transformar su industria. It is your business acumen. Es su conocimiento del negocio. Your knowledge from your industry. El conocimiento profundo de su negocio. Your knowledge from your business role. El conocimiento de su rol en el negocio. Your knowledge from caring for your customers. El conocimiento de que uno se preocupa por el cliente. What is called as customer intimacy. Lo que se llama intimidad con el cliente. And knowing your customer is how you will get the right quality data. Y conocer al cliente significa que uno va a obtener los datos de calidad. So it's not just data, it is quality data. Entonces no hablamos solamente de datos, estamos hablando de datos de calidad. So I would compare AI with a child and say this data is going to train the AI. Yo comparo la inteligencia artificial con un niño
and you get to train the AI with the right data. Entonces, con un niño al que hay que enseñarle. Entonces, hay que enseñarle a la inteligencia artificial con los datos correctos. So there lies your superpower in going Entonces, building AI IoT. ahí está su superpoder para construir la AIoT. So I want to stop here and I want to share one last slide. Bueno, para culminar, me gustaría compartir una última diapositiva. So this is data showing Que son datos que muestran collaboration from Argentina to several other countries in the world. la colaboración entre Argentina y otros países del mundo. And this is specifically focused on published research, but there is a lot more data in how Argentina collaborates with the world. Estos son datos que ya están publicados, pero está centrado básicamente en lo que dije, que es la colaboración de Argentina con otros países del mundo. So as I close out, I call you to collaborate with me and my students. Entonces, los llamo y los invito a que colaboren conmigo y con mis estudiantes. As you can see, there is so much that needs to be done in understanding data, getting clean data. Como pueden ver, hay mucho para hacer para tener buenos datos, para tener datos limpios, Processing the data, para procesar esos datos and getting it to train the AI. y para que esos datos sirvan para capacitar la inteligencia artificial. So connect with me. Así que conéctense conmigo. Of course, you can connect with me on LinkedIn, Lo pueden hacer en LinkedIn and we can collaborate on AI research for a local problem from Latin America. Podemos colaborar en investigación de inteligencia artificial para un problema local de América Latina. And we can do no-code AI for Spanish markets. Y podemos hacer no-code AI para el mercado en el idioma español. And that collaboration is needed Si la colaboración es requerida, because the local problems require local data. Esta colaboración es requerida porque los problemas locales requieren datos locales. And that local data needs local knowledge. Y los datos locales requieren conocimiento local. And only you can bring that knowledge. Y solamente ustedes tienen ese conocimiento. So let's train AI IoT together. Así que vamos a trabajar juntos para entrenar la inteligencia artificial. Thank you very much. Muchas gracias.